Crispy era un gato callejero sin ninguna particularidad. De pelo y ojos negros, paseaba por la casa con la seguridad del que manda, del que sabe que ese es su lugar. No tenía pedigrí. Era un gato fiero, salvaje, como su madre, la Pompidou. La Pompidou era experta en robarte la comida justo en el momento en que la ponías en tu plato y te despistabas consultando el teléfono. Rápida y sigilosa, conseguía su objetivo la mayoría de las veces. Si no fuera porque su glotonería la hacía pararse unos metros más allá para darse el festín, me hubiera dejado sin comer más de una vez. La parte buena de su habilidad es que consiguió que no utilizara el móvil en el momento de la comida. Hay que ser positivos cuando convives con gatos salvajes y con carácter. La Pompidou tuvo muchas camadas, y Crispy fue uno más, negro y sin gracia, pero yo lo amaba, mucho. Era mi gato querido que se subía a mi regazo mientras echada en el sofá veía la televisión. Un gato con los gustos muy definidos porque cuando escuchaba la sirena de un coche de policía, saltaba veloz de mi regazo y desaparecía. Un día, ajena a lo que iba a suceder, decidí aprovechar las vacaciones del mes de agosto para pintar las paredes del salón. Una decisión en sí misma inocua, pero que cambió mi vida y la de Crispy, y es lo que os quiero contar. Compré un pote de 5 kilos de pintura blanca líquida en una tienda cercana y me regalaron 1 metro de papel de empapelar y cola por si cambiaba de opinión. El papel, grueso y con flores, llevaba pegada con celo unos pedacitos blancos, cuadrados, metidos en una bolsita de plástico transparente. Dejé el papel en un rincón y me dispuse a preparar la pintura y a romper el color blanco con un toque marrón y así le daba a la pared un tono tierra que me gusta mucho. Preparé la habitación tapando y reuniendo los muebles en el centro para dejar espacio suficiente ante las paredes para moverme y situar la escalera cuando lo necesitara, a la vez que protegía el suelo de las manchas de pintura con papeles. A Crispy no le gustó que hubiera desmantelado su lugar preferido para descansar y no poder utilizar el sofá. Se paseaba arriba y abajo del pasillo, maullando con ira. A los gatos en general no les gustan los cambios y a Crispy tampoco. Es lo que pensé, ajena a lo que ocurriría luego. ¿Intuía Crispy lo que pasaría? En agosto mi barrio de Barcelona se queda vacío, y es estupendo. La gente prefiere abarrotarse en las playas, y los demás nos quedamos en una ciudad tranquila y habitable. Podía pintar con las ventanas abiertas de par en par y con buena música a todo volumen. El edificio se había quedado vacío de vecinos, no podía molestar a nadie. Y así, feliz cantaba y pintaba cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie y me resistí a abrir. Además, no estaba presentable, iba manchada de pintura, pero el timbre no dejaba de sonar y tuve que abrir la puerta. Ahí estaba Mark, mi vecino del piso de arriba. Un chico más joven de unos 30 años que no sé a qué se dedica, pero que es muy agradable y silencioso. Llevaba una bolsa de viaje en la mano y tras suyo asomaba una planta tapada con una gabardina. «Hola, Elsa. Veo que no te has ido. Eres la única que queda en el edificio y tengo que pedirte un favor». Mark tenía que ausentarse de la ciudad por unos días. Un asunto urgente que no especificó le reclamaba y no sabía qué hacer con su planta, así que me pidió que se la guardara. Era menos comprometido que dejarme las llaves de su piso para que yo subiera a regarla. Entendí su preocupación, pero no me dio mucho margen de respuesta, ya que, sin que pudiera reaccionar, dejó su bolsa en el suelo y entró, decidido, con la planta. «¿Por qué le pones una gabardina con el calor que hace?», le comenté. Pero Mark no respondió. Recogió la gabardina y se despidió con un tierno abrazo. «Te lo agradezco. Le tengo mucho aprecio a esta planta. Serán pocos días. Adiós». Y se fue. Me quedé observando la planta. No me hacía falta abrir la app del móvil para identificarla. Ese color verde chillón, las hojas palmeadas como si fuera los dedos de una mano
que se abre desde un punto central. No olía mucho. Quizá fuera una variante, una cepa que no tuviera muchos efectos psicoactivos. No daba crédito a que Mark me hubiera dejado una planta de marihuana a mi cargo. Decidí llevarla al salón para que le diera el aire y la luz de la ventana. Iba a tratarla como una planta más y a obviar su procedencia. Soy una persona acogedora y sin prejuicios. Crispy apareció sigiloso y se plantó delante, sentado hierático, mirándola fijamente. «Tenemos compañía. Trátala bien», le comenté. Al fin y al cabo, era otro ser vivo en la casa, uno nuevo, y podía ser que lo viera como un rival. Crispy es muy celoso. Las plantas, aunque no hablen, perciben el entorno como nosotros. Y ya sé que los gatos tampoco hablan, pero Crispy y yo nos entendemos a nuestra manera. Me tendría que haber dado cuenta entonces, pero no lo vi. Los destinos se construyen a base de este tipo de ignorancias o despistes. Ese día, hasta que no acabé de pintar, Crispy ni se movió, ni cambió de postura. Ahí sentado, erguido, vigilando la planta, como si fuera un gato egipcio o siamés, esos que vigilaban los tesoros de las pirámides. Me pareció bonito, y un detalle por su parte que hubiera integrado al nuevo ser vivo sin protestas territoriales ni celos de ningún tipo. Bien por Crispy, estaba madurando. Entendí que estaba estableciendo un vínculo con la planta, de alguna manera gatil, de otros mundos ajenos a los humanos. ¿Qué sabemos nosotros de las conversaciones entre seres vivos de otras especies? Ha anochecido, y le digo «Nanita, Crispy», mientras le dejo un pescadito hervido como cena para que pique durante la noche. Nanit es también nuestra contraseña diaria en la que le indico que me acuesto. Crispy suele acompañarme hasta la cama y quedarse en la punta hecho un ovillo, pero esa noche no lo hizo. Al día siguiente, cuando entré en el salón, Crispy ahí seguía, en la misma postura, como si se hubiera congelado en el tiempo. Crispy, silencioso, vertical, autocontrolado, seguía observando la planta, pero algo sutil había cambiado. Era su expresión. Me pareció verle una sonrisa ladeada dibujada en su cara, pero no le di importancia. En cuanto se separó de la planta, me pareció que las hojas empezaban más arriba del tallo. La parte de abajo estaba limpia, muy desnuda. Igual estaban así desde el principio, y yo no me había fijado. Por las mañanas, hasta que no desayuno y me tomo un té negro bien cargado, no me fío de mis percepciones. Le llamé para el desayuno y vino, como siempre. Algo más lento, es verdad, y como si fuera otro. Mi intuición me decía que Crispy estaba desdoblándose, como convirtiéndose en otro, pero los seres humanos no hacemos caso a la intuición. Una gran tontería. Ese día trabajé de lo lindo, acabando la primera capa de pintura. Luego hablé un buen rato con una amiga por teléfono y la verdad es que me olvidé de Crispy. Observé que se había dejado la mitad de la comida del día anterior, pero le puse algo más. Le llamé como siempre, «Nanit», pero no esperé a que me acompañara. Estaba muy cansada y me dormí enseguida. Al otro día, cuando llegué al salón, dispuesta a dar la segunda capa, suelo dar 3 si hace falta, pero siempre espero que con 2 ya baste. Crispy no estaba. Me di cuenta de que toda la parte de debajo de la planta estaba totalmente pelada. Eso sí que no estaba ahí. Crispy se las había comido. ¡Claro! Los gatos se purgan con las hojas verdes. ¿Cómo se me pudo olvidar? Le llamé y busqué por toda la casa, pero no aparecía. ¿Crispy? «Crispy, Crispy, ¿dónde estás?» Solo me quedaba tirar de las sábanas que tapaba los muebles del salón y el sofá.
Y ahí estaba él, echado en el sofá, espatarrado, como si se hubiera caído de espaldas. Le moví un poco. «Crispy, despierta». Levantó ligeramente los párpados y tenía los ojos rojos, rojos. Casi no se veía la pupila. Le volví a zarandear y Crispy se dio la vuelta y cayó tal cual estaba, al suelo. Plof. Y se quedó ahí, inmóvil, igualmente espatarrado, pero ahora de cara a las baldosas. Estaba colocadísimo. Maldita planta. Crispy no es capaz de incorporarse y le dejo un poco de agua en un recipiente cerca para cuando se despierte del coloque. ¿Qué hago con la planta? Mark creerá que me la he fumado yo. Maldito Crispy. Aunque enseguida le perdono y le doy la culpa a Mark. Se lo merece por habérmela dejado. Pero ¿qué pasará cuando Crispy se despierte? Cojo a Crispy con cuidado y lo llevo a mi cama. Lo dejo ahí, desparramado, como si fuese un humano, y cierro la puerta del salón. Es una puerta que no tiene llave, pero el pomo es redondo y no va a saber abrirla. Por la tarde, lo escucho maullar en el pasillo, tras la puerta, y sonrío satisfecha. Ya se ha recuperado. Crispy la golpeaba con sus saltos intentando abrirla, pero tal como había calculado, no pudo. Aunque sus maullidos eran bastante agudos y desagradables, no los había escuchado nunca. Y aguanté confiando en que en cuanto se hidratara con el agua que le había puesto al lado de su comida, dejaría de molestar. Al cabo de unas horas paró. Debería de estar muy cansado, como yo. Sentía un desasosiego que me perturbaba. Acabé la segunda capa. Esperaría que se secara antes de decidir si necesitaba una tercera. Nanit. Llamé a Crispy como cada noche, pero este no apareció. Estaría enfadado conmigo, pero yo no pensaba dar mi brazo a torcer. La puerta permanecería cerrada. Apenas había comido, así que retiré la comida, que ya no tenía buen aspecto. Le dejé unas galletas y me acosté. A la siguiente mañana no le vi. Pero no me preocupó. Mi trabajo había terminado. Las paredes no necesitaban otra capa. Recogí los utensilios y me dispuse a guardarlos en el armario del vestíbulo. Cuando abrí la puerta, me encontré a Crispy ahí escondido. Irguió su cabeza y me miró con una mirada extraña, fría, distante. Su patita negra estaba doblada delante suyo, apartando algo de mi vista. ¿Qué esconde? Era como un pequeño dado blanco de tiza. ¿Es drogadura?, se me ocurrió pensar. Su reacción crispada y despistante, como si estuviera haciendo algo malo, me lo sugirió. Me acerqué para cogerlo y a Crispy no le gustó. Me soltó un desagradable y agudo maullido. Reconocí ese cuadradito. Era la cola que me habían regalado junto al papel. La había sacado del sobrecito transparente de plástico. Crispy le había estado dando a la cola, y mucho, porque no conseguí encontrar ni el sobre, la papelina, ni ningún otro de los pedacitos. Olía a pescado. Yo no lo había percibido, pero él sí. La cola esnifada destruye directamente células del cerebro. ¿Y la mida? Recordé la mirada perdida de niños esnifando cola. En una escalada de casualidades nefastas, Crispy se había pasado la drogadura. Y todo cambió. Se volvió huraño. No quería saber nada de mí. Solo le veía cuando se había acabado su comida y me la reclamaba gritando. Sí, sus maullidos se volvieron agudos y desagradables. Me exigía pescado. Cuando le ponía galletas, las desparramaba por la habitación con ese grito de enfadado, y luego daba vueltas sobre sí mismo como queriéndose morder la cola. Seguí con la puerta cerrada del salón, mientras volvía a colocar los muebles otra vez en su sitio. La planta de marihuana empezó a secarse. Crispy no la había tocado,
pero las plantas son muy sensibles a las energías que les rodean, y la que había en la casa no era buena. Crispy paseaba por el pasillo moviendo la cabeza de un lado a otro como hablando solo. Hacía un ruido extraño, como un murmullo. Al cabo de 2 días, Mark volvió y recogió la planta. Se quedó sin palabras cuando vio el estado débil y casi chamuscado en el que estaba. Yo solo tuve que indicarle con un gesto al gato y tuvo suficiente. Lo entendió todo. La mirada de Crispy fue muy expresiva. Yo diría que hasta demoníaca. Ya sin la planta de marihuana, esa misma noche le dejé entrar en el salón. Pero Crispy no saltó sobre mi falda. Se quedó en el suelo, enfurruñado. Le puse su serie de detectives favorita y cuando escuchó la sirena de un coche de policía, salió corriendo como siempre. Pero esta vez no se escondió. ¿Qué va? Fue directo a mi habitación y sospeché lo peor. Le seguí y ahí le pillé meando sobre mi colchón, sobre mis sábanas, mi ropa de cama. ¡El cabrón! Le saqué de ahí con un buen zapatazo, enfadadísima, pero él, digno, me echó una mirada de matón de esas de «aquí mando yo» y desapareció, tan pancho. Ninguna disculpa, ninguna mala conciencia. Cambié las sábanas y limpié el colchón con un producto para limpiar alfombras, pero esa noche no pude dormir del olor y utilicé el sofá. Apenas pude descansar, y no tan solo porque el sofá es pequeño y tenía que doblar las piernas sí o sí, sino también porque Crispy se pasó casi toda la noche rodeando el sofá, dando vueltas y como murmurando algo entre dientes, como si estuviera invocando a un demonio gatil o estuviera profiriendo algún tipo de conjuro. Al día siguiente, cansada y medio dormida, me dispuse a preparar el desayuno y me senté a comerlo. De pronto entró Crispy en la cocina, mirándome retador, chillando. Se subió a la mesa e hincó el morro en el plato. Cuando le hice bajar, su reacción fue empezar a pelearse con la cortina que tengo en el pasillo como un poseso. La mordía, la rascaba, se daba vueltas con ella. Maullaba. Nunca le había visto así. Era otro. Me asusté y corrí a ponerle el desayuno. Pescado, claro. Pareció calmarse, pero yo estaba preocupada. ¿En serio? ¿Ahora nuestra convivencia sería así? ¿Tenía que estar sometida a sus exigencias y malos humores? Si yo desayunaba antes que él, ¿me castigaría? ¿Hasta qué punto le había afectado la cola a su cerebro? ¿Su cabeza era tan pequeñita? Me pasé el día limpiando el colchón hasta que me pareció soportable el olor y me acosté esa noche en él. Ni le había llamado en todo el día, ni le deseé las buenas noches con el nanit habitual. Prefería no verle. Dormía tranquila cuando algo me despertó. Crispy estaba ahí, encima de la mesita de noche, mirándome fijamente. «¡Crispy!», solté. Y él, en un gesto súper rápido, como si fuera una serpiente, me pegó una mordida en el pecho que conseguí parar antes de que se llevara un cacho de mi teta. Sí, cuando hace calor duermo desnuda. «¿Pero qué te pasa?», grité, ya completamente despierta. Eran las 5 de la mañana. Decidí que en cuanto el veterinario volviera de vacaciones, le llevaría y veríamos qué hacer. De momento, habilitaría un lugar en el armario de la entrada y le encerraría ahí por las noches. Así que me puse manos a la obra. Vacié el armario y para que estuviera cómodo, desalojé una vieja estufa de butano con ruedas. Me dirigí con ella hasta el salón. La dejaría en una esquina mientras tanto. Crispy, al escuchar el ruido, apareció no se ve dónde. Se quedó delante de la estufa mirándola entre fascinado y atemorizado. «¡Sal de ahí, Crispy!», le grité, pero no se movió. Así que seguí empujando la estufa con Crispy delante. Crispy esperaba que eso desapareciera de su vista y corrió un poco, pero el mueble con ruedas se desplazaba en su misma dirección. Entramos los dos en el salón
y Crispy se dirigió veloz hacia la ventana. La estufa seguía tras él. Crispy se detuvo, aterrorizado. Se sentía acorralado, cazado, sin escapatoria. Y en ese momento ocurrió el último e inesperado suceso que nos separó para siempre. Crispy saltó, un salto enorme. Con las patas extendidas, atravesó el cristal de la ventana. Su cuerpecito quedó marcado en el cristal, tal cual lo pintan en los dibujos animados. Chris. No pude añadir palabra, estupefacta. Había pegado un salto brutal y atravesado el cristal lanzándose al vacío. 3 pisos. Me vestí en un plis-plas y bajé corriendo a la calle. Era muy temprano y pasaban pocos coches y poca gente. Le llamé y le busqué hasta el mediodía por todas partes, todos los rincones, hasta en los containers. Ni rastro. Como si en lugar de caer abajo, hubiera volado hacia arriba. Desparecido, esfumado. Se había ido de casa de una manera bien azarosa e imprevisible, pero a la vez tan contundente que pensé que igual los gatos tenían un destino, y el suyo era el de volver a la calle con sus iguales. Eso me sigo diciendo hoy en día. Le echo de menos, y aún por la noche le digo «Nanit» desde la ventana, y a veces me ha parecido escuchar su agudo maullido de vuelta, pero no sé si me lo invento. Me gustaría pensar que sigue viviendo cerca, haciendo su vida de gato callejero, espabilado y fiero, que no necesita de nadie, ni de las drogas.